de radiografías y de tomografías tenemos que hablar de los colores. ¿Se desconectó el celular? Sí, ya sé. En radiografías hablamos acerca de opacidad y en tomografías hablamos de densidad. El blanco en radiografía es radio opaco y el negro en ecografía es radio lúcido. Los colores intermedios, o sea, los grises intermedios, deben ser comparados con alguien porque no hay un término preciso para llamarle a los grises intermedios. Entonces decimos que es ISO, o sea, que es igual a algo que se parece. En tomografía hablamos de densidades y lo blanco será hiperdenso y lo negro será hipodenso. Entonces de ahora en adelante no me vayan a decir esa manchita blanca que veo ahí, sino esa imagen radiolúcida o radio opaca, dependiendo del color, y en tomografía pues hiperdenso o hipodenso. Para evaluar una radiografía de tórax hay que tener en cuenta estos 4 conceptos. Son bien importantes porque nos van a permitir establecer si la radiografía está bien tomada o no, y a partir de ahí qué cosas podemos concluir con el estudio y cuáles no podemos concluir. Primero vamos a hablar de la penetración, después les voy a mostrar imágenes de cómo se ve bien, un estudio bien y mal realizado. Bueno, la penetración habla acerca de las tonalidades de la radiografía. Hay radiografía, una radiografía que está bien tomada, una radiografía que está bien tomada es una radiografía en la que se ve el parénquima pulmonar, pero al mismo tiempo se ven las estructuras óseas y se logra ver parte del tejido blanco, por ejemplo el que está en las regiones dorsales o el que está en los huecos supraclaviculares. Las radiografías mal penetradas son radiografías en las que están el tejido blanco muy sobreexpuesto y el pulmón se ve muy claro, el parénquima pulmonar se ve muy claro. Y hay radiografías mal penetradas en el que ocurre lo contrario, se ven muy oscuras. Las radiografías se ven muy oscuras, entonces el parénquima pulmonar se ve quemado y no se puede evaluar. La rotación habla de que la radiografía esté centrada. Ahorita les voy a mostrar cómo se ve bien centrada. Una radiografía, la inspiración habla acerca de que los arcos costales estén completos. En una radiografía bien tomada, los arcos costales anteriores deben ser 6 y los arcos costales posteriores deben ser entre 8 y 9. Ahorita les muestro cómo se cuenta. Y la radiografía tiene que hacerse con el paciente quieto. Si el paciente se movió, pues queda como queda una foto movida que se ve borrosa y se ve menos nítida. Entonces el estudio pierde resolución. Las radiografías se hacen en general en 2 proyecciones. Las radiografías de tórax se hacen en una proyección postero-anterior y en una proyección lateral. Postero-anterior significa que el rayo entra por la espalda del paciente. El paciente se pone de espaldas al rayo y el rayo entra en esa dirección. ¿Eso para qué? Es para evitar el esternón, que como es una masa densa, va a hacer que se tape toda la silueta del mediastino y de parte del corazón. Entonces el rayo entra por la espalda y por lo menos las radiografías, aunque son más densas, tienen espacios entre ellas que permite que el rayo penetre y pues dé una mejor imagen. Y pues la radiografía de cúbito lateral es el rayo entrando de uno de los costados, ya sea derecha e izquierda, para mostrar cómo se ve en el perfil. Y aquí tenemos el par radiológico, con una radiografía postero-anterior y una radiografía lateral. Tenemos también proyecciones adicionales como la radiografía en decúbito lateral con rayos horizontal. Esta radiografía se solicita cuando se quiere conocer nivel hidroaéreo. En este caso, el paciente que está acostado en un decúbito lateral derecho y se ve que el paciente tiene un derrame pleural derecho, existe un velamiento de la base del pulmón con el paciente en este decúbito, un velamiento que está mostrando, las flechas están señalando el nivel hidroaéreo.
tenemos una proyección en expiración forzada. En general, todas las radiografías de tórax se toman en inspiración forzada. Se le pide al paciente que tome mucho aire y que lo sostenga durante unos momentos. Esa es la forma ideal de tomarla. Y hay una radiografía en expiración forzada, que será lo contrario. Se le pide al paciente que bote todo el aire que pueda, y lo que va a mostrar estas radiografías son zonas de atrapamiento aéreo. Radiografía que tenemos acá muestra el momento de inspiración y expiración de un mismo paciente. Y lo que vemos en esa radiografía que es... No, la patología. ¿Qué tiene? Tiene como un neumotórax. Tiene un neumotórax izquierdo, entonces está mostrando que durante la expiración forzada, esa cavidad de aire, se ve el cursor ahí enfrente. No, señor. Bueno, el neumotórax izquierdo es esto de acá, esta es la radiografía en inspiración, que es como las van a tomar la mayoría. Fíjense que existen dos colores diferentes. Esto es más radio opaco y esto es más radiolúcido. En la parte del derrame del neumotórax no se ven estas líneas blancas que vemos acá, que corresponden a estructuras vasculares, que por supuesto el espacio pleural lleno de aire no tiene. Entonces esto es, digamos, aire limpio, y aquí es aire con el tejido pulmonar, los vasos sanguíneos, que hace que cambie un poco de color. En general el aire es completamente radiolúcido en la radiografía. En ese orden de ideas, esto sería un aire completamente limpio, solo tiene interpuestos pues, los arcos costales, y aquí el aire con todo lo demás. En la radiografía en expiración forzada, el paciente está sacando todo el aire que tienen los alveolos, entonces ese pulmón colapsa más, se ve más pequeño que el otro, y la cavidad pleural llena de aire se expande, entonces digamos que se hace más evidente. ¿Cuándo sería importante hacer una expiración forzada? Cuando yo sospecho un neumotórax que no veo con claridad. Me parece que, veo la imagen y digo, ahí puede haber, me parece que de pronto, tal vez, pero no estoy seguro. Hay neumotórax que son laminares, o sea que son muy chiquiticos, y como están en la periferia, donde están los arcos costales, por ejemplo, si estuviera acá arriba, donde se suman todos los arcos costales pequeños, junto con la clavícula, es más difícil de ver. Entonces, en esos casos, pueden solicitar una expiración forzada para aclarar el diagnóstico. Eso cuando estén en urgencia ustedes. Bueno, los colores. Bien. Entonces, penetración. Hablando de esas características de la radiografía, fíjense, nuevamente repito el concepto, una radiografía bien penetrada es una radiografía en la que se ve el parénquima pulmonar, pero al mismo tiempo se ve el tejido blando. Vemos el tejido blando del hueco supraclavicular, de la región dorsal. Fíjense que se ven con claridad los ilios pulmonares y los vasos sanguíneos. Al mismo tiempo se ve parte de los cuerpos vertebrales. Aunque no es un estudio para estudiar la columna, hay una radiografía de columna dorsal, esto no es una columna dorsal, de todas formas los cuerpos vertebrales alcanzan a verse. Una radiografía blanda es una radiografía con un rayo sobreexpuesto, en el que el parénquima pulmonar se ve borroso, como sobreexpuesto, los vasos pulmonares casi que no se ven, y las estructuras blandas parecen estar mostradas de una manera más exaltada. Fíjense que se pierden los cuerpos vertebrales y prácticamente no se diferencian. La otra radiografía, el otro extremo, sería una radiografía dura, en el que los cuerpos vertebrales están sobreexpuestos, y ahora parece que estuviéramos estudiando una columna dorsal, y los parénquimas pulmonares están absolutamente quemados, y ahí no se puede ver nada, no se diferencia nada de ellos. Estos son como ustedes son radiografías mal tomadas. Radiografías mal tomadas. Pues ya casi no hay estas cosas de la penetración, se perdieron con la digitalización,
que esto pasaba mucho con las radiografías que eran reveladas en cuarto oscuro. Pero ahora, como es una máquina, una impresora digital, y ahí juegan con los colores como si fuera un teléfono, le van cambiando las opacidades, la luz, la densidad, entonces logran obtener imágenes casi siempre perfectas. Rotación. La rotación es bastante importante en la radiografía de tórax. La rotación va a mostrar estructuras sobreexpuestas o no. Una rotación habrá de angulación, o sea, el que el tórax se rote significa que uno va a estar más adelante que el otro, y entonces las estructuras de ese lado se van a ver más grandes que las del otro lado. Y la morfología de la caja torácica y del mediastino va a cambiar enseguida, por eso es importante. Una radiografía que está centrada es una radiografía en la que los extremos mediales de la clavícula son isodistantes con una línea media imaginaria. Esa línea media imaginaria la vamos a trazar bajando de las apófisis espinosas. ¿Cuáles son las apófisis espinosas? La punta de las vértebras. Los extremos posteriores del arco posterior del cuerpo vertebral. Ustedes saben que está el cuerpo en sí, la masa en sí, después viene el arco posterior, del que salen apófisis transversas, y la punta que ve enfrente es la apófisis espinosa. Entonces, la apófisis espinosa en la radiografía de tórax se ve como esta bolita que está por acá. Nosotros vamos a trazar una línea imaginaria que baje perpendicular a las que estamos viendo. Después las otras no se ven, pero bajamos derecho. Y las clavículas tienen que estar a la misma distancia de ambos lados. Entonces eso sería una radiografía centrada. Una radiografía rotada es esta de acá. Fíjense que enseguida el mediastino parece más amplio y la silueta cardíaca más ancha también. Entonces, esas dos cosas, el mediastino y la silueta cardíaca, no se pueden valorar en un paciente que tiene una radiografía rotada. A ese paciente no le podemos decir que tiene una cardiomegalia, porque puede que sea este mismo paciente y simplemente es una vista diferente. Es como igual en la foto, ¿no? Depende del ángulo en que se la tomen, cuando suban y bajan, se van a ver más voluptuosas, más flacas, más caderonas, con la cintura más estrecha. Todo depende del ángulo en el que coloquen la cámara y el efecto de las luces. Lo mismo pasa con la radiografía. Bueno, el otro ítem era la inspiración. Para valorar todo el parénquima pulmonar, la radiografía tiene que estar bien inspirada. La inspiración forzada es perfecta cuando logramos ver 6 espacios intercostales anteriores o de 8 a 10 espacios intercostales posteriores. Entonces, para eso hay que conocer cuál es la anatomía de las costillas, para que puedan contar cuál es la primera, y debajo de la primera, pues el primer espacio. Entonces, aquí están señaladas los arcos costales anteriores. Vamos a fijarnos del otro lado. El primer arco costal es bastante pequeño. Acuérdense que los arcos costales se articulan en la parte posterior tienen las articulaciones costovertebrales. Entonces, la costilla se articula en esa articulación. Cuando se va hacia adelante para hacer el arco completo, ellos no llegan hasta la línea media, porque acuérdense que hay un espacio que se llama el cartílago costal, que es el que realmente se va a articular con el cuerpo del externo. Entonces, eso se los digo ¿para qué? Para decirles que el arco costal posterior es el que llega a la línea media, y en la parte anterior parece que estuviera flotando. Entonces, por eso nuestros arcos costales anteriores se ven incompletos y no llegan hasta la línea media. Este es el primer arco costal, acá está llegando a su articulación costovertebral, después se va hacia adelante y termina acá en esta punta. Este es el primero. El segundo está prácticamente ahí,
Así que el primer espacio intercostal es muy pequeño. Después tenemos el segundo arco costal, tercero. Miren la vuelta que da el tercero ya para acá abajo. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, 11 y el 12 no lo alcanzamos ahora. Entonces, espacios intercostales tenemos 1, los anteriores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perdónenme, estoy contando los posteriores. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Espacios intercostales, 8 se alcanza a ver. Se alcanza a ver el cachito del octavo. Tenemos 8 espacios intercostales anteriores, requiero superior. Las radiografías mal inspiradas, ¿qué causan? Acá tenemos un espacio, esta es la del primer arco, 1, 2, 3, 4, 5 y alcanzamos a ver solo un pedacito del sexto. Está mal inspirada, ¿qué hace? Que perdamos parénquima pulmonar de lo que estamos viendo atrás. Acuérdense ustedes que el diafragma, el pulmón en una vista en sagital es así. Esto sería mirando al pulmón de lado y esto es el diafragma. Cuando nosotros le decimos al paciente que inspire profundo, lo que hace es que aplana el diafragma y esa distancia se acorta. Pero cuando él no inspiró lo que tenía que inspirar, el diafragma está en su posición habitual, que es alta. Y en esa posición, cuando el rayo penetra, póstero anterior, todo esto de parénquima pulmonar lo perdemos. Simplemente no lo vamos a ver, porque queda incluido. Acá está el hígado enseguida. Y el hígado con su sombra, pues tapa todo lo de parénquima pulmonar que se pueda ver. Entonces perdemos información de las bases pulmonares. Y además de eso, la silueta cardíaca queda parcialmente visualizada. Entonces aquí estamos viendo un cachito del corazón. Por favor, cuando vean una radiografía mal inspirada y el corazón se vea amplio, no le digan que tiene cardiomegalia porque están viendo solo un pedazo de él. Para hablar de la silueta cardíaca tiene que ser solo en radiografía bien inspirada. Y si está mal inspirada, pues no, porque no se puede con solo la mitad del corazón decir si está grande. Bueno. No sé por qué se voló. Bueno, acá están los de los arcos costales posteriores, los que llegan a la línea media. Entonces los espacios intercostales, aquí tenemos el primer arco costal que no está señalado el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Los espacios intercostales posteriores tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, lo que yo estoy viendo acá adelante, o sea, ese hueso. No, arriba. El hueso es el más abajo. Para adivinarte el pensamiento está como difícil. Coge más útil. ¿Esto es anterior o posterior? Eso es posterior porque llega a la línea media. O sea, que también es posterior. Claro. O sea que este es anterior, este que está acá atrás. Claro. Es verdad. Ya. Bueno, entonces, arcos costales posteriores, este será el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Entonces, espacios intercostales, el primero queda casi perdido entre los dos primeros arcos costales. Primer espacio, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y un poquito del décimo. Entonces, ¿cuáles deben contar ustedes? El que les sea más fácil, la verdad que es distinto. Solo tienen que saber cuando esté bien inspirado o mal inspirado.
El que le sea fácil contar se puede. Movimientos. Cuando los movimientos son una cosa continua de la consulta de urgencias y de la radiografía, porque hay muchos pacientes que no colaboran, no se quedan quietos. ¿Quiénes no se quedan quietos? Los niños. Primero, y de segundo, el paciente que por algún motivo no quiere colaborar. Entonces, un viejito que está perdido en el espacio, tiempo y lugar, un paciente que llega drogado, un paciente que llega excitado, que tiene rabia, cualquier cosa, cualquier excusa sirve para que ellos se muevan y hagan lo que les dé la gana. Entonces, al moverse, la radiografía queda borrosa, queda menos nítida y pues la información es más difícil de evaluar. Como esto es una cosa del día a día, estas son las radiografías de los exámenes, porque esa es la realidad de la radiografía. Esto es radiografía de consulta externa y la mayoría de ustedes ni llegará a una consulta externa. O sea, esto es un prequirúrgico, me duele el dedo, pero me mandaron una radiografía de tórax, no sé por qué, cosa que pasa mucho, pero las radiografías reales son así. Esto es la radiografía de auxilio natal, la radiografía de todo el piso de pediatría, todas las radiografías de la UCI adulto. Entonces, esa es la realidad más cotidiana. Bueno, anatomía radiológica. Comencemos desde el mediastino. Ahí están señalados, es muy sencillo verlos en el esquema, pero yo se los quiero mostrar sin el esquema para que sea más, se lo graben mejor sin ver las lineecitas, porque con el soplo pues es más fácil. Línea media, entonces tenemos la columna de aire de la tráquea, y va bajando la tráquea, y aquí, aunque se ve perdido, la columna deja de ser la misma y por lo menos parece dividida, ¿cierto? Entonces ustedes saben que los bronquios se bifurcan y el nivel de la bifurcación es la carina. La carina es algo que siempre hay que buscar en los pacientes que están intubados, porque hay que estar seguro que el tubo endotraqueal no se haya ido a uno de los bronquios. El tubo endotraqueal tiene que terminar antes de la carina. Y esa es una pregunta de examen segura. ¿Dónde terminó el tubo? No. Sí, va a estar inmerso en las preguntas, pero un paciente intubado es una pregunta de examen. Y un tubo selectivo casi sí. Bueno, ¿qué es el tubo selectivo? Cuando el tubo se desliza a uno de los bronquios. Casi siempre se va al bronquio del lado derecho, porque el bronquio fuente derecho tiene una morfología como el desfiladero, parece más un tobogán, mientras que el otro es más recto y le hace tope con más facilidad. Entonces es como que el tubo, si se pasan de centímetros, es más fácil que agarre para el lado derecho que para el lado izquierdo. Bueno, al lado de la bifurcación, al lado de la carina, hacia la izquierda, tenemos esta indentación sobre el mediastino redondeada que corresponde al callado aórtico. En radiografía le llamamos botón aórtico. Es la parte que más es evidente de la aorta torácica. ¿Cuándo puede estar patológica? En pacientes hipertensos, que suele hacerse más grande, en los pacientes añosos, que puede haber calcificaciones de una ateromatosis cálcica, y pues cuando hay dilataciones del callado aórtico, que serían en ese caso pues aneurismas. Si seguimos bajando por la misma línea, parece que hay una línea recta que está justo debajo de ella. Este pedacito de línea es el tronco de la arteria pulmonar. El tronco de la arteria pulmonar no hace una indentación, hagan silencio, no hace una indentación, pero está ahí presente. Cuando el tronco de la arteria pulmonar es grande, está dilatado, hace una segunda indentación, y eso se conoce como segundo arco aórtico, y corresponde a personas con hipertensión pulmonar.
Esos pacientes que tienen TEP crónico hacen hipertensión, bueno, y en otras causas de hipertensión pulmonar que generen una aorta pulmonar grande, pues va a haber un segundo arco aórtico por aquí. Debajo del botón aórtico de este pedacito, seguimos esa misma línea, está la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, un pedazo más largo, y después tenemos el borde del ventrículo izquierdo que hace el apex cardíaco, que es donde ustedes ponen su fonema. Del otro lado, a la misma altura de la carina, tenemos la vena cava superior. Debajo de la vena cava superior tenemos la aurícula derecha. El ventrículo derecho no se ve en la radiografía de frente. El ventrículo derecho, la caja torácica no es recta, sino tridimensional. El ventrículo derecho ocupa una posición anterior en el mediastino y está inmerso entre los bordes de la aurícula y de la aurícula derecha y del ventrículo izquierdo. Él está ahí encajadito. Ahora que miremos la tomografía va a ser, les vuelvo a recordar ese concepto para que lo vuelvan a ver. Entonces, eso fue lo que describo. Por acá con las líneas marrones están los senos costofrénicos, que son las esquinas del mundo. ¿Sí? Esto será la radiografía lateral. Fíjense que en la radiografía lateral sí se ve el ventrículo derecho. Ahora es la aurícula derecha la que queda invisible y vemos un pedacito de la izquierda por detrás y el ventrículo izquierdo. Luego vemos lo mismo, el tronco de la arteria pulmonar, y ahora vemos el callado aórtico completo. Las líneas naranja y como naranja más oscuro de abajo son las líneas del diafragma, ¿cierto? Esto era lo que les estaba mostrando de su morfología en la vista lateral, que siempre queda parénquima pulmonar atrás, que no vemos en la proyección postero-anterior. Este parénquima pulmonar también guarda patología, es más difícil de evaluar, por supuesto que sí, y puede ocultar patología. Además, son asimétricos. El derecho siempre está más elevado que el izquierdo, así que la línea de arriba será el hemidiafragma derecho. La razón de que el diafragma derecho sea más alto es el hígado. El hígado hace más presión sobre el diafragma y le impide descender durante la inspiración forzada. Pero los órganos del otro lado, que son lo que está por ahí cerca, es el vaso y el riñón, no ejercen la suficiente presión, así que el diafragma alcanza a descender más. Eso por el volumen de los órganos. La radiografía de tórax debe evaluarse en orden para que no se les escapen cosas, pero en general el orden puede ser el que ustedes se establezcan. Aquí hay un orden tentativo, esa sigla es un orden tentativo para que no se les pasen cosas que se deban ver. Bueno, valorando la radiografía de tórax, cuando vemos la radiografía de tórax, tenemos que empezar a ver todo lo de ella. Vamos a empezar a hablar acerca del tejido blando. En la radiografía hubo un cerebrito del curso de al lado que ha sido el primer estudiante que diagnosticó esta radiografía. De los que están viendo la materia por primera vez, ¿qué les parece que tiene este paciente? Cuando uno mira una imagen que aturde porque no conoce lo que tiene, uno primero piensa de qué color es. Cuando piensa el color, uno dice, entonces ese color corresponde a tal cosa, es tejido blando, es óseo. Y después de entender de qué color es y a qué se parece, yo puedo tirarme a la piscina tirando nombres de diagnóstico. Entonces, ¿qué les parece que
que tiene esta persona en el tejido blando, que es lo que estamos mirando. ¿De qué color es? ¿Primero ven algo anormal o les parece que todo está bien? Pero la radiografía está mal inspirada, entonces ya tu diagnóstico está mal hecho. Porque aquí tenemos primer arco costal, entonces primer espacio, segundo, tercero, cuarto, quinto, no hay sexto. Está mal inspirada, esa silueta cardíaca está mucha. ¿Qué más? ¿Parece bien? Está rota. Como si estuviese inflado. Sería una buena definición, claro. Una palabra no médica para describir algo, pero sí. Entonces es un efisema. Es un efisema. El hilo, lo tuyo pareció un varillazo, pero el hilo de las cosas es pensar que tiene imágenes radiolúcidas en el tejido blando. Y todas esas áreas radiolúcidas en el tejido blando de ambas regiones dorsales y de los huecos supraclaviculares, que por supuesto no deberían estar en una radiografía normal, corresponden a aire en esos espacios. Y el aire en el tejido celular subcutáneo se llama enfisema subcutáneo. Bueno, por acá estamos viendo las mamas. ¿Qué le pasa a estas mamas? Tienen implantes. Estas flechas están señalando los pezones, porque los pezones parecen nódulos en el parénquima pulmonar de las mujeres jóvenes, porque las más adultas, pues el pezón cae mucho más abajo. Pero parece un nódulo pulmonar y bueno, en esa ubicación en los lóbulos inferiores hay que mirar si no está del otro lado y realmente no es un nódulo, sino solo el pezón. ¿Qué le pasa a esta mujer de acá abajo? No tiene la mama derecha, entonces tiene una mastectomía del lado derecho y eso deja ver una asimetría. Fíjense que el tejido blando de la mama hace una sombra sobre el parénquima pulmonar, entonces hay un área de parénquima pulmonar que se ve más radiolúcido en la base pulmonar debido a la presencia de las mamas. Eso depende de qué tejido mamario tenga cada persona, cada mujer, porque hay mamas que son más tejido adiposo y mamas que son más tejido glandular, como la anatomía de cada uno. Esto se le ve como un boquetico, ¿verdad? Me parece que es parte del ilio pulmonar, porque el segundo arco aórtico es casi del mismo tamaño que el primero. O sea, para que tú digas, sospecho hipertensión pulmonar, tienes que verlo muy claro como se ve el primero. No medio dibujadito como este. Esto me parece que es el ilio pulmonar. Ahorita vamos a hablar acerca de lo que vimos. En la radiografía de tórax, aunque no está hecha para eso, también se ven las estructuras óseas. Las estructuras óseas como las de la cintura escapular. Entonces, aquí vemos la clavícula, vemos que se ve la escápula casi completa y vemos parte de la cabeza del húmero. También, por supuesto, se pueden ver los arcos costales. Esta flecha está señalando una fractura de este arco costal que será el 1, 2, 3, 4, 5, sexto arco costal en su sector posterior, ¿cierto? El posterior. Una fractura es una solución de continuidad de la cortical de un hueso. Resulta que los huesos, todos en general, tienen dos bordes que se ven más radiopacos. Entonces aquí tengo mi arco costal. Este borde radiopaco tiene que estar interrumpido para que yo a eso lo pueda llamar un trazo de fractura.
la cortical se ve interrumpida. Por supuesto que es más fácil de ver una fractura cuando la cortical está escalonada, cuando me genera un escaloncito. Pero hay muchas fracturas que no se desplazan y que simplemente generan la interrupción de la cortical. La definición de las fracturas entonces es la interrupción de las corticales. Ahora, podemos tener una interrupción de una cortical de un lado sin que exista del otro, y en ese caso eso se llama fisura. Se interrumpe una cortical sin interrumpir la otra. Fractura cuando interrumpen las dos corticales del hueso, sea o no que se haya desplazado, montado un hueso sobre el otro, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un concepto bastante importante. Bastante importante. Cuando las lesiones de las que estamos viendo son extrapulmonares o intrapulmonares. Es un concepto, es una cosa pequeña, ¿no? Pero nos ayuda a hacer el diagnóstico de una masa adentro o afuera del tórax, del parénquima pulmonar, perdón, no del tórax, del parénquima pulmonar. Estas dos lesiones parece que son pacientes por supuesto diferentes, parecen dos lesiones en el lóbulo superior, una es intrapulmonar y la otra es pleural. Entonces, una es una masa del pulmón y la otra es una masa en la pleura, o un derrame pleural lobulado. La diferencia son los ángulos que hace la imagen con el parénquima del pulmón. Las masas intrapulmonares generan ángulos agudos con el parénquima del pulmón. Entonces, por ejemplo, fíjense en esta que está acá. Con el parénquima del pulmón, cuando yo bajo la línea, los ángulos que veo son todos ángulos agudos. Vamos a suponer que la masa hace esto, aunque los arcos frontales no lo están tapando. O bueno, digamos que la masa termina aquí, el ángulo que genera con el parénquima es un ángulo agudo. Si yo me voy arriba, me da la misma sensación. Paso por aquí, parece que la masa terminará acá y me genera un ángulo también agudo, es decir, que a mí me parece que la imagen termina con picos como la punta del pico de un pájaro, termina en pico. La masa, en cambio, del otro lado genera un ángulo redondo con el parénquima pulmonar y aquí se ve como más suave, ¿no? como menos brusco la terminación, más redondita. Estos son ángulos que llamamos obtusos, y los ángulos obtusos, como este amplio de acá, con el parénquima pulmonar corresponden a masas extrapulmonares. Eso pudiera estar, puede ser un tumor en el músculo del hueco infraespinoso, o en este caso es una masa del pulmón, un derrame pleural lobulado. Entonces, esta es una lesión intra. Esto es intrapulmonar porque tiene ángulos agudos, y esto es extrapulmonar porque tiene ángulos obtusos. El diafragma, algo también que hay que mirar en la radiografía. Fíjense que este hemitórax derecho está muy elevado con respecto al otro. No es que la radiografía esté mal inspirada, porque el paciente inspiró y por eso se expandió el izquierdo, pero el derecho no logra expandirse. Entonces, ese hemidiafragma elevado puede ser debido a que la base pulmonar esté ocupada. O sea, cuando vemos pelada una base pulmonar, puede que haya un derrame pleural. O, como en este caso, los derrames pleurales no conservan el arco del diafragma, pero en este caso el arco del diafragma está conservado. Fíjense que se ve indentado. Entonces puede ser que el paciente tenga una parálisis diafragmática, y la parálisis diafragmática genere pues, que el diafragma no sirva y que esté elevado. Pero y el otro lado se ve también parecía pulmonar. Claro, este lado está expandido normal. Por supuesto que esta silueta cardíaca no se debe valorar. Este paciente tiene una vía venosa central aquí en la topografía de la cava. Es una hemiparálisis.
Sí. Porque si tuviera bilateral, tuviera igual. Bueno, aquí tenemos en cambio un velamiento de la base pulmonar. En este caso no se ve el arco, a diferencia del anterior. Fíjense, son pequeñas diferencias, ¿no? Las imágenes son de pequeñas diferencias que al final son un 5 o un 2 en el parcial. Entonces, este arco, esta base pulmonar, aunque está blanca, aunque está radiopaca, genera un arco en la base. Eso me habla de que esa base no está velada, sino de que el diafragma está elevado. En cambio, esta base pulmonar, también radiopaca, ha perdido su arco y más bien está plana. A mí esto me habla de una ocupación y lo que tiene este paciente es un derrame pleural del lado derecho. Estas indentaciones en el diafragma son normales, son una variante anatómica, se llaman digitaciones diafragmáticas y como buena variante, algunas personas la tienen, otras no. Luego podemos tener hernias diafragmáticas y aquí tenemos una base pulmonar que está elevada, entonces un diafragma que está roto en algún punto y a través de esta ruptura entraron asas intestinales. Fíjense que tienen esta morfología como redonda, parecen como unos choricitos. Las hernias diafragmáticas son izquierdas, no existen hernias diafragmáticas derechas porque del lado derecho lo que tenemos es hígado y el hígado no va a dejar que nada se pase a través de él. Entonces las hernias diafragmáticas son izquierdas. Las hernias diafragmáticas pueden ser anteriores y posteriores y se llaman de Mojdalev y de Morgani, es algo de cultura general. ¿Qué imagen? Primera regla. Por la cámara acá. ¿De aquel lado es? Digitaciones diafragmáticas. En la imagen de su derecha y abajo tenemos un recortico de este editora. Esto es para mostrar lo delgadito que se ve el diafragma. Escúchenme, esto es, parénquima pulmonar, acá está el diafragma derecho y debajo del diafragma derecho tenemos aire. Eso es un neumoperitoneo. Aire debajo del diafragma del lado derecho es neumoperitoneo. El neumoperitoneo, en el contexto clínico adecuado, es una urgencia quirúrgica. Porque si yo tengo un paciente que tuvo un accidente en una moto, le hago una radiografía de tórax para ver si tiene fractura, si tuvo contusión pulmonar, y lo que veo es aire debajo del diafragma, yo tengo que estar seguro de que ese paciente tiene una perforación de víscera hueca, tengo que llamar al cirujano para que el cirujano venga y lo valore y seguramente lo va a meter a cirugía. Si ustedes se pasan por alto un neumoperitoneo, se están jugando la vida de su paciente. Porque las perforaciones de víscera hueca, así como se sale el aire, se sale también el contenido propio y la mierda que está llena de bacterias genera una peritonitis rápida. Entonces, hay que hacer el diagnóstico. Esto es otra pregunta segura de examen. Apenas me encuentre un paciente con un neumoperitoneo, yo le hago la fotico para el examen. Entonces, esto es algo que no se les puede pasar por alto, porque cambia de una vez la vida y el curso que le dan a su paciente. No vayan a matar gente joven, que aquí tenemos bastante motos con accidentes a cada rato, ustedes también agarran el poco de motor. Usted ha dicho que eso se hace una ruptura, que el neumoperitoneo es una ruptura de víscera hueca. ¿Cuál es el único contexto clínico para tener aire dentro de la cavidad abdominal, o sea, para tener un neumoperitoneo que no sea patológico, que al paciente le hayan hecho algún procedimiento, que le hayan hecho una cirugía, que le hayan hecho una laparoscopia, que le hayan hecho cualquier cosa que introdujera aire de por sí? Pero si no ha tenido ese evento,
entonces la sospecha principal es que tenga un neumoperitoneo. Ahora, pero existen traumas penetrantes de abdomen, entonces bueno, se metió una varilla y se cortó, va a tener neumoperitoneo, por eso digo en el contexto clínico adecuado de su paciente, o sea, traumas contusos de abdomen, o pacientes que llegan con un dolor abdominal. Nada más me dolía, estaba en mi casa, empecé con un dolor y no lo soporto y tengo un neumoperitoneo, es una perforación de víscera. Pero puede ser derecho o izquierdo igual. Los neumoperitoneos solo se evalúan del lado derecho. ¿Por qué? Porque del otro lado tenemos la cámara gástrica y entonces va a ser muy difícil diferenciar. Así que para decir neumoperitoneo es aire del lado derecho, porque del lado derecho no tenemos asas intestinales subdiafragmáticas, sino que solo tenemos el hígado. Esa era tu pregunta. Ilios pulmonares. Los ilios pulmonares, bueno, ustedes saben que ilio es el conjunto de vasos sanguíneos y también nervios que estén entrando a un órgano, son la entrada, ¿cierto? Los ilios pulmonares generan una radiopacidad en el parénquima pulmonar, alcanzan a medir de 1 a 1,5 centímetros a cada lado. Entonces es normal, como en este caso, ver estas rayas gruesas radiopacas alrededor del borde medial de cada pulmón y corresponden a las estructuras vasculares, ya sean arterias o venas. Aquí mismo están las estructuras bronquiales. Ustedes saben que nervio, vena y arteria discurren juntos en el parénquima pulmonar y al mismo tiempo que se bifurca uno, se va bifurcando el otro. Entonces, estas estructuras son normales de ver en el parénquima pulmonar, dependiendo en los cilios pulmonares, dependiendo de la dirección que tenga el bronco y el vaso sanguíneo. Lo podemos ver largo como vemos esto, o lo podemos ver redondo como se ve del otro lado. Entonces, cuando ustedes vean imágenes nodulares cercanas al borde medial y en el tercio medio de los pulmones, no me digan, profe, tiene 2 nódulos. No tiene nódulos, son vasos sanguíneos. Diferenciar un nódulo de un vaso sanguíneo en esta altura del pulmón es imposible con la radiografía. Para eso necesitamos una tomografía. Los hay, claro que sí. Pero para su mente, para lo que ustedes deben pensar, esto siempre va a ser un vaso sanguíneo y nunca va a ser un nódulo. Siempre vaso o nódulo. Puede haber nódulos que igual tienen alta simetría Con los vasos. Como los vasos, sí, que se vean con simetría, refiere a que sean redonditos. Sí, se ven redondos, se ven iguales. O sea, pero entonces sería mejor diferenciar un nódulo que una radiografía más externo. Claro, cuando veas esto en el borde tiene un nódulo. Pero si esto mismo está cerca del hilo, es un vaso sanguíneo. Porque los vasos sanguíneos son gruesos en los ilios pulmonares. Después ese vaso sanguíneo va ramificándose, va dicotomizándose y se va alejando para llegar hacia el borde subpleural de su lóbulo. Y en ese sentido se van haciendo más delgados y lineales, así como lo vemos en esta radiografía. Se hacen delgados y lineales. En este ilio pulmonar, así como estamos viendo las imágenes radiolúcidas, también vemos imágenes radiopacas, como este punto que tengo acá. Perdón, también vemos imágenes radiolúcidas, como este punto que tengo acá, que corresponde a un bronquio. Los bronquios también entonces pueden verse lineales o pueden verse redondos. Eso depende de la dirección que tomen. Imagínense que el rayo del rayo X entra horizontal al tórax. Si el bronquio o el vaso sanguíneo tiene una dirección perpendicular, pues el rayo lo va a captar con una imagen lineal. Pero si justo tiene una imagen horizontal, tiene un trayecto horizontal
igual al del rayo, pues el rayo lo va a captar como una imagen redonda, no como una imagen lineal. Entonces por eso vemos estas estructuras redondas, justo porque en este trayecto el vaso cruzó y se hizo horizontal al igual que el rayo. Lo mismo le pasó a este bronquio de por acá, pero eso es anatomía que varía entre una persona u otra, así que no es como un patrón de que siempre los vamos a ver de una forma o de otra, sino que pues, cada persona tiene su anatomía y va a ser diferente de una persona a otra. Entonces, las estructuras lineales que vemos en el parénquima pulmonar corresponden a los vasos sanguíneos. Son muy importantes de diferenciar porque las patologías y la mayoría de infiltrados se ven iguales, con iguales me refiero, del mismo color y del mismo grosor a las líneas de los vasos sanguíneos, y ustedes van a tener que diferenciarlos si no quieren repetir este curso una y otra y otra y otra. Bueno, por ejemplo, por acá el esquema de este que les estoy mostrando acá muestra la dirección de la ramificación de las estructuras bronquiales. Los bronquios los vasos sanguíneos para el lóbulo superior tienen una dirección en diagonal y hacia arriba. Las estructuras vasculares para los campos medio y língula tienen una dirección ligeramente horizontal, y para los lóbulos inferiores tienen una dirección también en diagonal y basal, caudal. Eso mismo estamos viendo por acá. Entonces los vasos para el lóbulo superior van hacia arriba, campos medios hacia la pleura en una dirección horizontal, y los lóbulos inferiores para abajo. Los infiltrados tienen que romper ese patrón, o sea, tienen que tener un patrón diferente a eso. Si veo líneas que tengan esa dirección, son vasos. Si las líneas no tienen esa dirección, son infiltrados. Entonces son patológicos. El mediastino lo podemos dividir en mediastino anterior, medio y posterior. La división está ahí descrita, es sencilla, detrás del esternón y antes de los vasos sanguíneos, entre los vasos sanguíneos y el muro anterior de los cuerpos vertebrales y de los cuerpos vertebrales para atrás. No es una cosa con mucha ciencia, pero en una radiografía lateral nos ayuda a ubicar una masa, una lesión en caso de que la haya. La pleura es algo que no se ve en la radiografía, es completamente invisible. ¿Cuándo la vemos? Cuando hay patología. Cuando tiene líquido, se ve gruesa como esta que vemos acá, como una cisuritis. Son las cisuras llenas de líquido. También las podemos ver, la pleura por supuesto que también tiene tumores, entonces a veces hacen lobulaciones. También se calcifica en la afectosis. Y pues más frecuentemente podemos ver las hojas pleurales en el neumotórax como el de este paciente. Esta cavidad está llena de aire y entonces la pleura parietal se separa de la visceral y vemos la visceral dibujada con esta línea radiopaca en el borde del tubo. Este paciente del medio que tiene un neumotórax a tensión, tiene todo el campo pulmonar izquierdo, bueno, no está a tensión porque no ha desplazado mucho el mediastino, pero es un neumotórax masivo que ha hecho que todo el parénquima pulmonar se colapse del lado izquierdo, y esto solo el parénquima pulmonar, todo lo demás está lleno de aire. Ay, sí, ya. Para los que están viendo esta imagen por primera vez, fíjense la diferencia entre las opacidades. No se ve. Este pulmón es completamente radiolúcido, mientras que el del otro lado tiene su radio transparencia habitual, ¿no? O sea, es como un gris intermedio con el foco de líneas. Acá no se ven las líneas de las estructuras vasculares y es completamente homogéneo y radiolúcido. Alguien preguntó ayer si esta era la línea de la pleura. No, esta es la línea de las escápulas, que a este paciente no la sacó del campo pulmonar. En general, a todos los pacientes cuando hacen la radiografía de tórax les piden que junten los brazos adelante para que las escápulas se separen, que hagan esto así.
para que las escápulas se separen. Eso depende también de la anatomía de cada uno. Algunas personas las tienen más separadas, otras las tienen más incluidas. Eso depende, digamos, del ancho de la espalda de cada persona. Entonces este paciente, bueno, no hizo esa maniobra y le quedaron las escápulas ahí dentro del campo pulmonar. Estas son calcificaciones en la pleura. La verdad es que son difíciles de ver en un paciente sin ver el perfil, porque parece que fuera una lesión del pulmón, ¿cierto? Porque cuando está encima, ustedes saben que la pleura no recubre los bordes, sino que recubre todo el pulmón. Entonces, pues, la lesión está por encima del pulmón y son calcificaciones. Es un paciente con una asbestosis. Este paciente tiene un marcapaso, una silueta cardíaca enorme y un velamiento del seno costofrénico derecho, probablemente, bueno, bilateral, probablemente tenga también derrame pleural clínico. Y las calcificaciones son las líneas. El poco de líneas estas que se ven acá. De esos que nunca van a ver en los parciales, la tráquea se ve completa con su bifurcación. Este, en cambio, si es un paciente de parcial, es un neonato que tiene una enfermedad de membrana hialina avanzada. Fíjense que tiene una opacidad difusa de todo el campo pulmonar izquierdo y de prácticamente casi todo el campo pulmonar derecho. La columna es una radiografía que está movida, así que no es nítida. Aquí vemos el tubo endotraqueal que hace estas líneas, que hace que la tráquea pareciera que tuviera líneas. Cuando vemos la tráquea, ella no tiene una línea densa que la recubra, no tiene una línea radiopaca a su alrededor. El tubo endotraqueal hace una línea bastante radiopaca alrededor o dentro de la luz de la tráquea, entonces como que la dibuja con más fuerza. Ahora, esa línea de acá parece que hiciera una pequeña curva. Esa línea del tubo endotraqueal tiene que terminar recta. Si ustedes ven que hace como un ligero giro en esta línea de acá abajo, ese giro significa que el tubo terminó dentro del bronquio fuente del lado derecho. Entonces realmente el paciente lo que hizo fue una telectasia del campo pulmonar izquierdo porque el tubo solo le está mandando aire al lado derecho. Por eso los tubos selectivos son importantes de corregir con rapidez. Y como ustedes son de las primeras personas que van a tener contacto con la radiografía, pues ustedes son los que tienen que diagnosticar. Bueno, la vía aérea, ustedes se recordarán que de la tráquea pasa a los bronquios lobares, de los lobares a los segmentarios, segmentarios a subsegmentarios, después termina en el bronquiolo, del bronquiolo tiene terminal respiratorio, después pasa al conducto alveolar y del conducto alveolar al saco alveolar. Toda esta división anatómica y normal no se ve en la radiografía de tórax a menos que tengamos patología que la esté ocupando. La unidad estructural del pulmón es el acino y un acino tiene un montón de alveolos y sacos alveolares. Todo eso, repito, no se ve a menos que esté ocupado. Aquí está acercado el parénquima para mostrarles las estructuras vasculares con su dirección habitual, imágenes lineales y radiopacas que tienen una dirección vascular. Pero después tenemos opacidades como esta que por supuesto no son lineales y no tienen una distribución vascular. Entonces estamos viendo un pulmón que está lleno de un infiltrado nodulillar. Estos infiltrados con formas redondeadas son los que ocupan el saco alveolar. Entonces por eso le decimos nodulillar. Bueno, también haciendo referencia, claro, a su forma. Son infiltrados son ocupación, de los sacos alveolares, todos estos redonditos. Al mismo tiempo que vemos el infiltrado nodulillar, también estamos viendo
que el intersticio, es decir, el tejido alrededor de los bronquios, se ve más dibujado y vemos estructuras bronquiales en la periferia, como esta que tengo por acá. Aquí tengo un punto que es radiolúcido y está rodeado de una línea radiopaca a su alrededor. Entonces esto corresponde, ese punto radiolúcido corresponde a un bronquio y la imagen lineal radiopaca a su alrededor corresponde a un engrosamiento del intersticio. En general, en el parénquima pulmonar, bueno, lo vamos a ver muy detallado en la clase que viene, que vamos a hablar acerca de los patrones de ocupación alveolar. Entonces vamos a volver a tocar ese punto, no se estresen por ahora con ello, pero después de la otra clase sí. ¿Y esta patología eso es una neumonía? Esto puede ser una tuberculosis miliar, puede ser... Las imágenes no tienen en sí un patrón específico para enfermedad. Es decir, que esto podía... no es que yo veo una imagen y yo digo, solo puede ser esa. Puede ser esa y pueden ser 10 más similares. A eso me refiero que no son inclusivos. Entonces esto podría ser una tuberculosis miliar, podría ser una silicosis, podría ser también podrían ser también émbolos sépticos, podrían ser también una bronquiolitis respiratoria, que es una enfermedad crónica. Entonces no es que todo hay que asemejarlo al contexto clínico del paciente. Una imagen, las imágenes en realidad no son nada sin la clínica del paciente. No se pongan a jugar a hacer diagnósticos sin conocer la clínica, porque todo el que ve una imagen sin conocer la clínica va a terminar yéndose al error. La clínica es la que dirige a la imagen, como el paciente del neumoperitoneo. Si tú diagnosticas un neumoperitoneo, pero al paciente lo operaron hace 2 semanas, no hiciste nada. O sea, lo que estás diciendo es ridículo y lo que van a hacer es reírse. ¿Ves? Porque depende del contexto clínico. Ahora, si es un paciente que tenía dolor abdominal y que no le han tocado la barriga, se perforó y tú vas a ser semidios porque hiciste un buen diagnóstico. Bueno, aquí tenemos un paciente con un neumotórax bilateral, una atelectasia del parénquima pulmonar, y fíjense cómo la atelectasia ha mostrado un parénquima pulmonar enfermo en el que parece que estuvieran muchas imágenes lineales de infiltrado en este paciente. Ese paciente probablemente tenga algún grado de fibrosis pulmonar que le genera estas imágenes radiopacas tan marcadas en el parénquima pulmonar, a pesar de que, bueno, la principal patología que lo está quejando ahora sea el neumotórax bilateral. Este paciente de por acá lo que tiene son múltiples imágenes nodulares, pero ya nódulos más grandes, no como los que veíamos ahorita, que eran ocupación del saco alveolar, sino que estos ya son ocupación de todo un espacio aéreo. Puede ser signo de cañón, el de metástasis pulmonar. Ok. No sabía que a las metástasis les llamaban signo de cañón, pensé que el signo de cañón era solo para los bronquios con un vaso sanguíneo Bala de cercano. cañón, mentira. No es bala de cañón. Se llama, no lo había escuchado ni siquiera. Bueno, yo los había escuchado como suelta de globos. Ajá. Así sí. Pero bueno, sí, está así descrito, yo no lo conozco. Estas son metástasis pulmonares. Las metástasis pulmonares son una imagen muy frecuente en nuestro país porque los cánceres que más dan